días a todos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, perdón. Quiero ver. Sí, bueno, en otro lugar son las 12 del día ya. Buenos días y buenas tardes, ¿verdad? Disculpen pues que ya está todo hecho, pues lo que quería era poner algo más claro, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cómo el Espíritu Santo actúa en una persona en cuanto es nacida de nuevo y lo que es una persona inconversa, ¿verdad? Vamos a explicar todo esto después, pero vamos a leer primero qué es lo que sucedió al principio. Y no sé si lo pueden ver, pero voy a estar diciendo los versículos. Y quería empezar primero pues con Génesis 3:6. Vamos a leer a Génesis 3:6 lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vemos qué dice la palabra del Señor. 3:6. Y dice así. Y cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Ahora el versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, ¿por qué Adán y Eva se sintieron desnudos? Pues simplemente por la razón que Adán y Eva son tres, ¿verdad? Son tres partes las que tenemos nosotros los seres humanos, conforme a la palabra de Dios. Al comienzo, ¿verdad? Adán y Eva, ¿verdad? Como eran ellos antes de pecar. El cuerpo, ¿verdad? La carne, el alma, la parte azul, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios moraba en ellos. Entonces, cuando leemos Génesis 3, 6 y 7, ¿verdad? Adán y Eva y todo ser humano que nace, ¿verdad? Nace vacío. Nace vacío sin el Espíritu de Dios. Entonces vamos a ir enseñando conforme lo que vamos leyendo, ¿verdad? Vamos ahora a buscar a Mateo 3. Mateo 3, capítulo 3, versículo 11. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. 3:11. Y dice así: yo a la verdad os bautizo en agua. Y esto lo estaba hablando, ¿verdad? El profeta Juan el Bautista, ¿verdad? Está siendo muy específico lo que él estaba haciendo. Porque en ese tiempo, ¿verdad? Juan el Bautista lo que hacía estaba anunciando la venida del Mesías, que es Jesucristo, ¿verdad? Y esto en adelante, esto es lo que va a hacer los dos testigos, ¿verdad? Anunciando al Señor. Y por eso, bueno, esto más adelante lo vamos a explicar, pues, pero lo que quiero que entendamos es lo que está haciendo Juan el Bautista al estar hablando sobre a quién él está anunciando. Porque esa era su misión, ¿verdad? Anunciar a Israel, el Mesías de Israel, el rey de los judíos. Y dijo así el profeta Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él bautizará con el Espíritu Santo,
bautizará, escuchemos bien, bautizará con el Espíritu Santo. Y hay una coma, que muchos predicadores, los falsos maestros, y esto es más, mucho más en los pentecostales, ponen esta palabra y fuego, o sea, lo ponen juntos, que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea que, no sé si han escuchado predicar, que el fuego del Espíritu Santo, recibe el fuego del Espíritu Santo. Pero como estos hombres no conocen las cosas de Dios, no pueden ellos discernir lo que está diciendo aquí. Jesucristo se le ha dado la potestad, claro, Jesucristo, Dios mismo, se le ha dado la potestad de bautizar con el Espíritu Santo. Y aquí dice coma, y con fuego. Bautizar a sus hijos con el Espíritu Santo, a todo aquel que en él cree, en el Evangelio de Salvación, ¿verdad? Bautizado con su Espíritu Santo. Y los que no quisieron, los que rechazaron el Evangelio de Salvación, y los que no fueron salvos en la gran prueba, van a ser echados al lago de fuego. Esto es lo que significa y con fuego, porque la paja se va a quemar, la paja que no produce nada, ¿verdad? Porque el árbol que no dé fruto será echado al lago de fuego. Eso es lo que significa, eso es lo que está diciendo el profeta Juan Bautista. No está diciendo que el Señor va a bautizarlos con fuego también, que los indoctos, ¿verdad?, no conocen nada de esto, los que no tienen al Espíritu del Señor, porque el Señor nos lleva el conocimiento de cuando estamos en error. El Señor siempre va a buscar a alguien, a un hermano, de hacerle entender, mire, varón, así son las cosas, y el mismo Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Así que hay que tener cuidado con esas doctrinas. Ahora vamos a leer qué es lo que dice Hechos, ¿verdad? Hechos 1:5. Actos, pues yo digo Actos porque en la Biblia King James 1611 se dice pues Acts, the Acts of the Apostles. Esto significa pues los actos de los apóstoles, que es el mismo, ¿eh? Los hechos, actos. Es una traducción, ¿verdad? Y esta es una de las Biblias pues que va más cerca con la King James. Bueno, vamos a leer qué es lo que dice Hechos 1:5. Busquemos qué es lo que dice Hechos 1:5. Hechos 1:5, dice así. Y este es nuestro Señor Jesucristo que dijo esto, ¿verdad? Dice así, el 5. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Escuchemos bien. Juan bautizaba con agua, pero escuchamos bien, ¿verdad? Pero el Señor cuando se iba estaba diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Los apóstoles también, los apóstoles y sus discípulos, que Él se iría, ¿verdad? Él se iría, pero iba a orar al Padre para enviar a su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que estuviera con ellos todos los días. Entonces, eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Y los apóstoles pues fueron bautizados de esa manera, que ya estamos viendo claramente, y vamos a leer otra vez, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis, o sea que ellos no estaban bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta que el Señor subiera y enviara su Espíritu Santo, porque dice claramente aquí, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. No es como la doctrina de los pentecostales, ¿verdad? Que uno acepta al Señor y ya te llevan a una doctrina que te tienen, no sé, yo me acuerdo que estuve en eso, dilaté como 3 meses para ser bautizado.
Y la palabra del Señor enseña pues claramente que cuando uno cree de corazón en el Evangelio, uno tiene que entender por qué Jesucristo murió, ¿verdad? Porque tenemos de entender todo esto. Somos pecadores. Nosotros estamos destituidos de la gracia de Dios cuando no somos salvos. Entonces nosotros, como somos pecadores, nuestra carne siempre está pecando. No podemos traer un sacrificio puro ante los ojos de Dios porque somos pecadores. Y entonces el Señor demanda, ¿verdad?, sangre para remisión del pecado. Como nosotros los seres humanos no podemos, no tenemos esa capacidad, porque somos pecadores, estamos sucios. Entonces, nuestro sacrificio es una abominación ante los ojos de Dios. Y lo que hizo Jesucristo, no solo Él murió, llevó la sangre derramada, la llevó hasta el Padre, ¿verdad?, para presentar, porque Jesucristo es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. ¿Y quién va a tener ese poder de llevar la sangre al cielo? Donde nadie, ninguna cosa inmunda puede entrar. Entonces, este es otra manera pues de descartar toda esa falta doctrina de lo que ha sacado el Vaticano, ¿verdad? De que vicario de Cristo, confesar los pecados a un hombre, que es lo que tiene que ver un hombre con otro hombre, porque es un pecador igual que nosotros. Entonces, vamos a ir leyendo, ¿verdad? Vamos a irnos a 1 Corintios, capítulo 1, que nos dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice, porque es muy claro, tenemos que leer la palabra de Dios, porque hay que tener en cuenta algo. Unos tienen esa intención de ser reverente ante los ojos de Dios, de escuchar al pastor, hacer caso, ¿verdad? Porque el Señor demanda que respetemos a nuestros pastores, claro que sí, pero debemos tener cuidado. ¿A quién hacemos caso más? ¿Al hombre o a la palabra de Dios? Recordemos que el hombre no predica de esta manera, no pone la palabra de Dios atrás. Es la palabra de Dios que está siempre adelante. Entonces, el hombre está detrás del Señor. Nosotros solo somos instrumentos. Todo el que habla la palabra de Dios, somos un instrumento solamente y no podemos olvidar eso. Entonces, debemos nosotros de considerar siempre, tener en primer lugar la palabra de Dios, primeramente. 1 Corintios 1:17 dice así: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que perecen, más para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Escuchemos otra vez solo el versículo 17. Dice así: porque no me envió Cristo a bautizar. Ok, aquí otra arma muy letal para estas doctrinas de que uno necesita el bautismo para ser salvo, para ser un miembro de una iglesia. La católica, habla las denominaciones de pentecostales que son muy falsas, porque he escuchado a muchos: no, ni quiera Dios, el bautismo en aguas es requerido para la salvación. Es mentira. El bautismo es muy diferente, porque recordemos que dice la palabra del Señor, que el justo por fe vivirá. ¿En qué? ¿Fe en qué? En el evangelio de salvación. De esa manera es que nosotros somos salvos. Nosotros nos bautizamos al instante que somos salvos, ¿verdad? Y profesamos que somos muertos, ¿verdad?, en el agua, y ya somos ya una nueva criatura. Hemos muerto al mundo y ahora vivimos para Cristo. Profesando, ¿verdad?, que con nuestra boca, con nuestro corazón y nuestra mente, que nosotros ya somos propiedad de Cristo. Es un símbolo, no es una limpieza de pecado. Entonces, aquí lo que quiero, ¿verdad?, explicar.
Pero quiero irme más abajo todavía con lo que puse aquí, un versículo más, para que podamos pasar a lo que yo quiero explicar, ¿verdad? Y el por qué, ¿verdad? Estas cosas. No sé si pueden ustedes tener una idea. Puse aquí, ¿verdad? Un cuerpo, después otra capa y después otra capa, ¿verdad? Que significa cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y entonces vamos a ir explicando. Ya después, ahorita que leamos Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, que él estaba hablando muy claramente. Y quiero que entendamos esto. Nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, es que el Señor ha cambiado la naturaleza, lo de adentro. Él nos ha circuncidado bautizándonos con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de Dios, que ahora mora en los salvos. La persona salva que ha aceptado el regalo que nosotros nunca vamos a poder pagar. Nunca, jamás. Aunque naciéramos, si existiera esa posibilidad, claro, es una suposición. Nacemos en pecado, otra vez. Porque el rey David vivamente claro lo dijo en sus salmos. Fue concebido, ¿verdad? Fuimos concebidos con la maldad en nosotros, desde que nacemos. Podemos verlo en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo una niña mujer, ¿verdad? Una hija mujer y a mi niño. Nosotros los padres tenemos que corregir a los niños. Los niños nacen con esa naturaleza de que ya quieren destruir juguetes, quieren pegarle a los papás en la cara y uno tiene que corregirlos. Entonces, vemos claramente la naturaleza maligna que existe en la carne de nosotros, ¿verdad? Y vamos a leer qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Imagínense, el apóstol Pablo, estamos diciendo, ¿verdad? Que qué barbaridad, con lo que les voy a decir. Pablo era pecador. Claro que era pecador. Él lo reconoció también. Yo soy pecador. Y muchos dirán, ay, pero si ya sos cristiano. Es que la salvación no es por obra. La salvación es por fe, creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo que nos enseña la palabra del Señor, es cierto que el Señor sabe que nosotros, aún convertidos, ¿verdad? Nueva criatura, nosotros vamos a pecar, pero vamos a entender profundamente con la palabra de Dios lo que nos dice el apóstol Pablo sobre lo que él estaba hablando. Vamos a ver. Dijimos, ¿verdad? Romanos capítulo 7, versículo 7 hasta el 25. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No lo permita Dios. Antes yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Empero significa pero, ¿verdad? Empero, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida, a mí era para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Una pregunta, ¿verdad? Hasta aquí, dice él: luego, lo que es bueno para mí me es hecho muerte. No lo permita Dios, sino que el pecado, para que aparezca pecado, por lo bueno me obró la muerte, para que por el mandamiento el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso, porque sabemos
que la ley es espiritual. ¿Entendemos? La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Él lo está admitiendo. Vendido debajo del pecado. Él sabe que el pecado está en su carne. Porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Por ejemplo, ¿verdad? Si pasara una mujer y yo la quedo viendo, ¿verdad? Y yo estoy peleando, oh, no, esto no es bueno. Y estamos nosotros, ¿verdad? Los que somos carnales, ¿verdad? Y estamos con esa batalla, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, para los que son salvos. El Espíritu Santo está siempre en contienda con el cuerpo, con la carne, ¿verdad? Peleando entre sí, porque se contradicen. Entonces, continuamos, ¿verdad? Y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. Claro que sí. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí es, a saber, a mi carne no mora cosa buena. Porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo. No lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, eso hago. Y así hago lo que no quiero. Ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo. Claro que sí. Convertido, nacido de nuevo, el pecado está en la carne. Y vamos a explicarlo después por qué. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior. Me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros. En mis miembros. Me veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Ya vemos. Entonces dice aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo, con la mente, o sea, con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Con la mente sirvo a la ley de Dios por medio del Espíritu Santo, claro, por medio del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que lucha contra la carne. Gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es la carne. Entonces quiere decir, un ejemplo, ¿verdad? Vamos a explicar, vamos a, que el Señor pues me siga iluminando para poder explicar esto. Nosotros, ¿verdad? Aquí, vámonos aquí. Este es lo que es un impío, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona no salva, ¿verdad? El cuerpo tiene alma, claro, y está vacío porque no tiene el Espíritu de Dios. Estas personas son las que van a ir al infierno. Claramente lo dice la palabra de Dios. Porque el hombre está vacío, no tiene el Espíritu de Dios. Y eso, o sea, son enemigos contra el Señor, ¿me entienden? Y todo hombre que muere sin Cristo va a ir al lago de fuego. Ahora, esta alma, ¿verdad? Va al infierno.
esta alma va al cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, lo que el Señor ha salvado, lo que nos está explicando el apóstol Pablo es que el Señor no ha salvado la carne, porque la carne, por su naturaleza, aun cuando nacemos y cuando morimos, es cuando nosotros somos libres del cuerpo. El Señor Jesucristo lo que salvó fue el alma. El alma, lo azul, ¿verdad? El alma se va por el Espíritu Santo que el Señor selló a cualquiera que cree el Evangelio de salvación, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que nosotros somos destituidos de la gracia de Dios hasta que reconocemos que necesitamos un Salvador de mente, de corazón, que nosotros no tenemos esperanza, no podemos obrar nada para que nos lleve al cielo. Entonces, confiando solamente en la sangre de Jesucristo, Jesucristo ya me limpió, Él llevó mis cargas, fueron clavadas todas mis iniquidades, todos mis pecados, todas mis maldades, todas, presente, pasada y futura. Eso es lo que hizo Jesucristo. Los pecados que van a suceder más adelante, ya los pagó también, porque es lo que nos salvó. Él salvó nuestra alma. Nuestro cuerpo va a seguir pecando. Claro, nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, vamos a tratar de no pecar. Vamos a pecar. Claro que sí vamos a pecar. Vamos a pecar. Porque nosotros no estamos completos. No estamos completos, ¿verdad? En la manera que estoy hablando, en la manera espiritual, ¿verdad? De que no tenemos nuestro cuerpo, claro. Nosotros vamos a obtener nuestro cuerpo glorificado como Jesucristo hasta que nosotros salgamos de este cuerpo. Mientras que nosotros estemos en este cuerpo, nosotros, el Espíritu Santo que está dentro de mí, va a estar luchando siempre con mis concupiscencias, mis deseos sexuales, la manera de actuar delante de la gente y todo esto, ¿verdad? Lo que hace un hijo de Dios, primero, agradar al Padre, porque le amamos, por obediencia, nosotros glorificamos al Señor por buenas obras. ¿Por qué? Un ejemplo, hacer buenas obras, porque yo amo a mi Señor Jesucristo, que Él sufrió por todo lo que yo debía de haber pagado. Muerte eterna. Ya no voy al infierno porque Él ya pagó mis pecados. Ya Él pagó lo que el Señor estaba demandando. Entonces yo, como agradecimiento, mi Señor, yo nunca te voy a pagar. No puedo. No tengo esa capacidad. Yo te amo. Yo voy a hacer tu voluntad. Entonces, ahí es donde vienen galardones por obediencia. Que mi hermano necesita algo. Lo hago porque yo amo a mi Señor. Y si yo amo a mi Señor, tengo que amar a mi hermano. Tengo que amar, el Señor me pide amar a mis enemigos. Yo tengo que amar a mis enemigos. No tengo esa capacidad en mi carne. Pedir al Señor, Señor, ayúdame. Porque no tengo esa capacidad solo con tu fuerza. Entonces nosotros siempre vamos a buscar cómo agradar a Dios. No por obra vamos al cielo, pero por obra agradamos a nuestro Dios. Si nosotros le amamos, amamos a nuestros prójimos, amamos a nuestros enemigos y hacemos la voluntad de Dios. Esos son los galardones que el Señor está hablando que vamos a ganar. Lo que vamos a perder, por ejemplo, un hermano carnal, un hermano que le gusta estar haciendo las cosas igual que el mundo, seguir tomando, que esto, que lo otro. Claro, este varón, salvo. Solo es, eso sí, solo uno conoce si es salvo. Tiene que tener este conocimiento que ha aceptado el Evangelio de Salvación, ha sido sellado. Vas a andar en fornicación y vamos a leer qué es lo que pasó. Vamos a leer porque yo sé que van a haber dudas, más pues de las personas que han estado en estas denominaciones de pentecostales van a decir qué barbaridad. ¿Cómo un fornicario va a entrar al cielo? Claro que sí. La palabra del Señor lo dice. Claro que va a entrar al cielo. Pero ¿sabe una cosa lo que va a hacer el Señor? Te va a quitar la vida. Te va a quitar la vida porque el Señor es justo y verdadero y te va a llevar
va a quitarte la vida por andar fornicando, por andar adulterando, ¿verdad? Porque el Señor dice en su palabra que hay pecado de muerte. Para que tu carne sea destruida y tu alma sea salva, para cuando venga el Señor Jesucristo, te vayas con Él. Preferir destruir tu carne antes, ¿verdad?, que vaya más allá. Claro, por eso no se pierde la salvación. Porque el Señor ha dado vida eterna, dijo Jesucristo. Yo soy el pan y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él da vida eterna. Eterna. Eternidad significa que no tiene comienzo ni fin. Así como Jesucristo lo dice, ¿verdad? Que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el dador de la vida. ¿Cómo es posible que uno va a perder la salvación? Si las obras, si fue un regalo de Dios y no fue por obra, ¿cómo una obra de un hombre va a ser para perder tu salvación si es un regalo? Es un don de Dios. ¿Cómo va el que nació de nuevo, cómo va a perder su salvación si nosotros estamos sellados? La arra de la herencia de nosotros, ¿verdad? La salvación eterna. Y solo ahora esperando, como dice Efesios 1:14, esperando a que nosotros seamos transformados. Nosotros estamos preservados y sellados para nosotros recibir ese cuerpo glorificado como Jesucristo. Entonces no hay nadie. Jesucristo venció todo, potestad en los cielos, en la tierra, en el infierno y donde sea. ¿Quién va a quitarle lo que Jesucristo pagó con su sangre? Jesucristo hizo un sacrificio, uno solo. Entonces vamos a leer, ¿verdad?, lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 5. Y sé que muchos, pues, tal vez no les va a gustar, pero esto así es. El apóstol Pablo, ¿verdad?, había escrito a los Corintios. Lo que pasó fue que aquí, ¿verdad?, un varón había fornicado. Y vamos a leer lo que pasó. Este varón se había acostado con la mujer de su papá. Vamos a leer aquí. Para que no muchos estén brincando, ¿verdad?, diciendo qué barbaridad, como un fornicario va a ir al cielo, qué barbaridad. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. No se fijen en mí, escuchen la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leerlo hasta el 5. Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea que ni entre los impíos se miran esto, qué barbaridad, cómo van a andar haciendo estas cosas, ¿verdad? Ahora escuchemos. Tanto que alguno tenga la esposa de su padre, y vosotros estáis hinchados, y no tuvisteis antes luto, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto hacía cometido. Escuchemos lo que dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu. Ahora escuchemos esto serio. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Voy a darlo ahí para mientras. Vamos a guardar este versículo 5. ¿Qué significa entregado a Satanás? Los indoctos, los lobos, los que profesan amar la palabra de Dios, pero lo que hacen es predicar por ganancias. Lo que hacen estos hombres es leer y ellos sacan sus conclusiones. La palabra del Señor no es así. El Señor, eso es lo bello, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo una vez dijo que el Señor ha guardado, Padre ha guardado, ¿verdad?, tu secreto para tus hijos, los niños. Eso es lo que hizo el Señor. Esto es revelado solo con el Espíritu Santo de Dios. El inconverso
el que anda jugando al que yo soy pastor y no lo es. No conoce las cosas de Dios. Lo que significa esto, que este hombre, este varón, salvo, claro que es salvo, y lo vamos a comprobar aquí. Digo, lo que quiso decir es Pablo es que lo sacaran de la iglesia, expúlselo, expúlselo. Que si quiere ir a fornicar, que fornique. Que el Señor le pueda dar, digamos así, ¿verdad? Automáticamente, que le pueda dar una enfermedad venérea, o se va al alcoholismo y se pierde y muere en el alcohol, o muere atropellado, o lo que sea. Pero eso es lo que significaba, que Satanás pues lo destruya, que destruya su carne. Ahora leamos otra vez, el versículo 5, leámoslo. En el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Otra vez, para la destrucción de la carne, ¿verdad? Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a leerlo otra vez para los que son religiosos. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea que este varón que hizo tal cosa fue entregado a Satanás, murió. Claro, la carne, ¿verdad? Tenía que ser destruida. Eso significa destruida, que sea destruida la carne, para que su alma sea salva en la medida del Señor. Cuando la trompeta suene, ¿verdad? Claro, nosotros, los hijos de Dios, los que nos vamos en el rapto, ¿verdad? A recibir a Jesucristo. Este hombre que estaba hablando aquí, Pablo, también, claramente lo dice, también se va. Se va. Sí. Lo que pasa es que muchos no entienden lo que es la salvación. Muchos piensan que uno perseverar, hacer buenas cosas, para que el Señor te cuente puro. No es eso. No. La palabra del Señor claramente lo dice aquí, que cuando el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Que no nos sorprenda como ladrón. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ¿verdad? Yo soy un carnal. Yo ando aquí haciendo las cosas, ando en fiestas, que ando más con los amigos del mundo que están en las cosas de Dios. Y viene el Señor y me agarró el Señor y voy con vergüenza, ¿verdad? Voy para el cielo y yo avergonzado. Avergonzado. Porque no estaba esperando la venida de mi Señor. Pero ahora un hermano, ¿verdad? En Cristo. Profundamente yo lo siento así. Yo sé que muchos hermanos también. Yo siento que mi Señor ya viene. Y mi corazón está desesperado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nuestra alma, ¿verdad? Nuestro espíritu gime, esperando, ¿verdad? Ese día que nosotros salgamos ya de este cuerpo pecaminoso. Porque es una lucha constante. Son 3 luchas que tenemos nosotros. Lucha con nuestro propio cuerpo. 1, lucha contra Satanás. Y lucha contra este mundo perverso. Esas son las 3 luchas que tiene un cristiano. Entonces, nosotros, si de verdad agradamos al Señor, que le amamos, nosotros vamos a buscar más las cosas espirituales para que nosotros seamos más, vamos a decir, más, o sea, para que nosotros vivamos una vida santa. Nosotros vamos a leer la palabra del Señor, que más leemos, más oramos, más nos da conocimiento el Señor. Perdón, dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, como yo más leo, más veo, la Biblia es el espejo, yo veo, oh no, yo estoy haciendo esto. Bueno, entonces yo ya estoy leyendo esto, a mi Señor no le gusta esto, yo voy a apartarme. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces yo me aparto
me aparto más de las cosas, me acerco más al Señor, eso lo que hace es llevar una vida santa. Pero por eso no vas a ir al cielo. Es para agradar a tu Señor porque lo amas y se nos dan galardones, ¿verdad? Por la obediencia que nosotros tengamos. Porque muchos cristianos, ¿verdad? Vamos a perder galardones y vamos a ganar galardones porque no somos perfectos. Claro, no. Hasta que vamos a llegar a la perfección de Cristo, hasta que recibamos nosotros el cuerpo, ¿verdad? Y voy a leer, ¿verdad? No sé si miran. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Está. Dice, y el Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu, ¿verdad? Porque muchos niegan, no, nosotros, el Señor tampoco, ¿verdad? El Señor, espíritu, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces acuérdense que aquí Adán y Eva perdió, ¿verdad? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios moraba en ellos. Entonces, el cristiano, la nueva criatura, se nos es dado el Espíritu Santo y venimos a ser completos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? A la semejanza que el Señor nos hizo. A como empezó todo, desde antes que Adán y Eva pecaran. Y dice aquí, ¿verdad? Y el Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer Proverbios, que esto me gusta muchísimo. Es muy bonito este pasaje. Me encanta. Proverbios 20:27. Vámonos al Viejo Testamento. Proverbios 20:27. ¿Y qué dice? Candela del Señor es el espíritu del hombre que escudriña los secretos del vientre. Solo el Espíritu de Dios puede conocer los secretos de Dios. Saquémoslos por lógica. Claro, conocer la palabra del Señor solo con su Espíritu Santo, que es el que conoce todas las cosas, conoce la mente de Dios y Él nos guía. Y nosotros por obediencia. Bueno, si yo quiero vivir una vida espiritual cerca a mi Señor, yo voy a andar con obediencia. Pero si quiero andar en una vida carnal, voy a andar sirviendo la carne más que las cosas de Dios. Entonces, mi vida no va a tener una vida espiritual, claro, porque estoy sirviendo más a la carne. Pero eres salvo. Eres salvo. Porque Jesucristo te salvó creyendo en el Evangelio de salvación. Yo no sé por qué muchos no entienden esto. La salvación es por fe en el Evangelio. No estoy diciendo, ustedes pueden ir a pecar, ya son salvos. No. En la nueva criatura, nosotros los cristianos debemos de rechazar el pecado. Pero como dije antes, claro que vamos a pecar. Claro que vamos a pecar. Pero es bueno andar en obediencia. Y andar en obediencia es leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Leamos qué dice Santiago capítulo 2, 26. Bueno, para los que tienen esta Biblia, ¿verdad? Se llama Jacobo. Santiago capítulo 2. Y este versículo mucho lo usan los pentecostales. 2:26. Dice así. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
¿Ya vieron? El cuerpo sin espíritu, o sea, el espíritu de Dios, estás muerto. O sea, listo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Ahora, quería rápidamente, ¿verdad? Dar unos versículos. Voy a sacar estos versículos, ¿verdad? Los dejé en una tablet, que quería sacar unos versículos porque hay una secta, yo sé que muchos la conocen porque es muy reconocida a nivel mundial, y esta secta se llama los Testigos de Jehová. Y yo no sé ustedes si se han dado cuenta de que estas personas, ¿verdad?, andan muy engañadas. Hay muchas doctrinas, hay muchas denominaciones que se hacen llamar cristianas, ¿verdad? Pero son ramas de la misma táctica del enemigo, ¿verdad? Así como el Vaticano tiene muchas, como decimos, cartas bajo la manga, ¿verdad? Que anda infiltrando, así como el Evangelio de la Prosperidad, el G12, los pentecostales, los que dicen que la salvación se pierde, que es por obra, más la obra de Jesucristo. Y entonces voy a buscar estos versículos, los voy a poner ahorita. Lo que pasa es que estaba cargando ahorita y quiero que leamos esto, y también que la palabra del Señor va a destruir esta doctrina falsa, estas enseñanzas falsas. Y muchos me han atacado también diciendo que soy un trinitario, que soy hijo de Satanás. Y la palabra de Jesucristo es muy clara, la palabra del Señor es muy clara, que todo aquel que si confiesa que Jesucristo no vino en la carne, es del espíritu del anticristo. Y con la palabra del Señor vamos a probar esto, ¿verdad? Así que voy a cortar este video ahorita para empezar en unos 5 minutos, 10 minutos. Ok, y bueno, voy a dejar esto aquí. Y espero pues que esto les haya sido de bendición. Con mucha humildad, se me olvidó decir esto al comienzo, me disculpan. No soy una persona estudiada, con costo, ¿verdad? Terminé el segundo año, pero gracias al Señor, pues mi hermano me envió un versículo, y la verdad pues que le doy gracias al Señor y a mi hermano, ¿verdad? Por darme ese apoyo, porque la verdad nosotros pensamos que ir a una escuela de teología nos hace, ya somos nosotros, ¿verdad?, bien presentables delante del mundo. Porque recordemos que Pedro no fue estudiado. Pedro fue un pescador. Los discípulos de Jesucristo no fueron hombres preparados en las universidades. Miremos también la oposición, ¿verdad?, en Pablo. Pablo era estudiado, era religioso de religiosos, fariseo de fariseos, circuncidado de la tribu de Benjamín. Conocía la ley de pies a cabeza. Pero ¿qué dijo Pablo? Que todo eso lo tenía por estiércol, porque Jesucristo, ¿verdad?, predicar a Jesucristo, no iba a necesitar eso porque no le servía. Así que al ser transformado, a venir a ser una nueva criatura, tuvo que despojarse de todo eso, ¿verdad?, porque ya no le servía. Así que el Señor se complace en la humildad, y a toda persona, ¿verdad?, que siente ese deseo de corazón servirle al Señor, no importa de dónde venga. Pero eso sí tengo entendido, que el Señor es el que da la sabiduría. Puede haber un hermano en una montaña, lo más pobre que puede ser uno, pero la sabiduría que da el Señor no es por medio de unas escuelas de teología, porque más que todo muchas son pervertidas, ¿verdad?
instrucciones de escuela secular, doctorados, PhD, 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 ¿verdad? De doctorado en esto, que maestro de otro, que no sé qué, ¿verdad? Ya esto pues no. Doy gracias a Dios que no me permitió ir a estas cosas, ¿verdad? Porque estaba yo buscando una manera como tener esas informaciones que muchos tienen, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que no me dio a que diera ese paso, porque realmente hay una corrupción total y manipulación que está en todo el mundo ahora. Bueno, Dios les bendiga a todos y espero pues que les haya sido de bendición. Dios les bendiga.